Vamos a ir al Evangelio de Juan, nuevamente al capítulo 12, y vamos a hacer nuevamente la lectura de los versículos 27 al 36. Juan, capítulo 12, versículos 27 al 36. Dice la palabra del Señor: Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Amado Dios, gracias te damos, Padre, por el privilegio que nos otorgas hoy de poder tener otro tiempo, de poder postrarnos delante de tu palabra, rogándote, amado Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones, siendo Él preparado previamente por el Santo Espíritu, como si fuera buena tierra, tierra abonada, tierra que ha sido arada, para que el día de hoy la semilla de tu palabra pueda caer en buena tierra y que ésta pueda germinar y producir fruto, fruto de arrepentimiento, fruto de justicia, fruto del Espíritu, y que hoy, Padre, salgamos transformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Te rogamos hoy, amado Señor, que podamos volcar nuestra mirada a Cristo, al siervo sufriente, a aquel que vino a cargar con nuestros pecados para llevarlos a la cruz. Y que podamos hoy, Señor, ya sea para algunos, confirmar nuestra fe, y ya sea quizás para otros, el tiempo en el cual tú llames poderosamente a sus corazones para el arrepentimiento. Así es que, Padre, concédenos tener un tiempo en el cual nuestra adoración la rindamos como lo hizo María en su momento, postrándose a los pies del Maestro. Y hoy venimos delante de ti, postrándonos para que seas tú hablando a nuestros corazones. Gracias te damos, Padre, y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Desde hace 8 días dimos comienzo a esta porción del Evangelio, pero el tiempo no nos dio y no pudimos culminar todo el pasaje. Hoy seguramente vamos a terminarlo,
Vamos a tratar esta porción desde el versículo 33 al 36, pero claro, esto bajo la connotación de los versos previos. Y lo que hoy vamos a tratar de estudiar es acerca de las oportunidades. Y es una pregunta que debiéramos hacernos el día de hoy. ¿Será que hoy es nuestra última oportunidad? Yo creo que es muy oportuno que nos hiciéramos esa pregunta para nuestra alma. Y piense usted, cuando nosotros hablamos de oportunidades, hermanos, siempre hemos de considerar que se trata de un asunto que todos estaríamos muy prestos para no dejarlas pasar. Viene una oportunidad, procuremos tomarla. Pero para poder considerar que una oportunidad es eso, una oportunidad, debiéramos saber sopesar la situación, debiéramos saber medir, calcular si efectivamente esa situación, ese evento es verdaderamente significativo como para que sea de nuestro interés. ¿Por qué lo digo? Porque cuando dejamos pasar las oportunidades es porque precisamente en ese momento no le dimos el peso que requería, no le dimos la importancia debida. Aún, si usted lo piensa, en nuestras vidas cotidianas, nosotros podemos ver pasar oportunidades que no aprovechamos, que simplemente pasan de largo. Y solamente es porque otro nos dijo, oiga, ¿y usted por qué no hizo? ¿Por qué no tomó esta decisión? Y es allí donde decimos, no me había dado cuenta del valor de esa situación. Así han pasado oportunidades de trabajo, así han pasado oportunidades de estudio, así han pasado oportunidades de tener un mejor vivir en esta tierra. Y que en algunos casos no los tuvimos en cuenta. ¿Por qué? Porque en últimas no vimos su importancia, no sopesamos realmente qué era lo significativo para nuestras vidas. Y aquí es donde cabe la pregunta: ¿podemos llegar a ser tan necios que al ignorar el valor de una oportunidad nos puede cobrar nuestra vida misma? Usted puede ver pasar las oportunidades y por no haber tomado una decisión de una de ellas, su vida misma puede estar en riesgo. Y hoy, hermanos, más que un mejor empleo o mejor que una posibilidad por mejorar nuestra estabilidad económica, se hace presente en estas páginas de la Biblia la consideración de nuestra alma. Hoy la oportunidad tiene que ver con la liberación de la esclavitud del pecado. Esto es la salvación nuestra. ¿Ha pensado, amado hermano, si hoy es el último día de su vida en esta tierra? ¿Lo ha considerado? ¿Ha pasado por su mente que hoy puede ser el último instante que el Señor le conceda en esta tierra? Hermano, yo se lo pregunto ¿por qué? Porque nadie sabe cuántos días le quedan. Absolutamente nadie. Para nosotros es un rotundo misterio, pero para Dios es una certeza, pues Él ha decretado el día de nuestra muerte. ¿Esto qué hace? Esto lo que hace es poner un panorama en donde las oportunidades se convierten en un asunto que no debiéramos nosotros darle espera, en un asunto que nosotros no debiéramos considerar como que, dejémoslo para mañana, habrá otra oportunidad. No, más aún cuando esas oportunidades tienen que ver con el destino de nuestras almas. Pero para eso hemos de saber valorar las oportunidades. Porque si yo le digo a usted, hoy es el día de salvación, si usted no ha sopesado lo que significan esas palabras, usted quizás no le cobrará interés. Es decir, bueno,
Lo puedo dejar para otro día. Hoy no, todavía tengo asuntos que resolver, pecados que alimentar. Hoy no es ese día. Hermanos, el Señor nos ha hecho saber que es de vital importancia que consideremos las oportunidades. Y en el contexto del pasaje que hemos leído, es de vital importancia, el Señor nos lo ha hecho saber, que es de vital importancia que miremos a la cruz de Cristo. Por eso es que yo espero, hermanos, que la semana que pasó, las palabras del Señor en el sermón anterior, cuando Él señaló la importancia de la cruz, recuerde que el Señor hizo mención de que en la cruz es donde pende el alma de los hombres, y es porque en la cruz se venció al mundo, se venció a Satanás, y donde la cruz influye sobre los hombres, atrayéndolos a Cristo. Espero que en esta semana hayamos sabido sopesar la importancia de la cruz, la importancia de lo que nos propone para nuestra salvación. Y es importante, sí, que hoy nos hiciéramos nuevamente esa pregunta: ¿qué es la cruz para cada uno de nosotros? ¿Qué es la cruz para usted? ¿Es una oportunidad para su alma o simplemente la cruz se ha convertido en un artilugio que hace parte de la tradición religiosa en su vida? Son dos cosas completamente diferentes. De una procede la vida, de la otra es solamente un elemento muerto en su religión. Ahora, el peso de nuestras culpas, recuérdelo usted, fue puesto sobre el ser más santo que ha pisado la tierra. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Recuérdelo. Por eso el Señor abrió esta porción diciendo: ahora está turbada mi alma, porque el peso del pecado estaba sobre Él. ¿Pecado de quién? El suyo y el mío. Estaba sobre Él. Todo eso trajo un profundo dolor en el interior del Señor Jesucristo. Pero era necesario, hermanos, era tan necesario para nuestra salvación, porque allí se daba el cumplimiento del Antiguo Testamento, que en palabras de Isaías era evidente que el clamor del Señor cuando dijo: ahora está turbada mi alma, hacía replicar lo que el Antiguo Testamento decía. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y el Señor los sufrió, por eso dice: está turbada mi alma. Pero para el Señor, el llevar los pecados del mundo, aun con todo el dolor que pudiera causar a su alma, eso tendría una expresión de victoria en la cruz. Victoria, no derrota, sino victoria. Por eso cabe la pregunta: ¿qué hombre, por más sabio que pudiera ser, hubiese discernido que la cruz romana resultaría en victoria? Téngalo por seguro que ninguno. Ninguno, se lo aseguro. Por tanto, fue más que necesario que nuestro Señor Jesucristo revelara lo que estaría por ocurrir en la cruz. Se trataba de la inauguración de su reino de conquista, porque su reino se levantaría de tal manera que iba a irrumpir en el reino de las tinieblas, y donde iba a capturar a aquellos que estaban esclavos y los haría libres, redimidos por la cruz de Cristo. Vuelvo a preguntarles: ¿qué es la cruz para usted? ¿Qué es la cruz? Pues de allí, hermanos, depende su alma, de la cruz. De
De la cruz depende que su alma pueda ser o rescatada o arrojada al infierno desde un mismo lugar, desde la cruz. Ahora, dando continuidad al sermón pasado, vamos a tratar el impacto que tuvo las palabras del Señor sobre su audiencia, porque sus palabras fueron muy profundas. Sus palabras fueron dicientes. Sus palabras lo que hizo fue romper cualquier paradigma que tuviera el ser humano en su momento. ¿Y qué impacto tuvo sobre su audiencia al decir que la cruz era necesaria para derrotar al mundo, para derrotar a el gobierno de Satanás sobre esta tierra? ¿Qué impactó en la mente de los que estaban allí presentes? Y lo primero que hemos de considerar conforme al versículo 33 es: ¿qué es la cruz? ¿Qué es la cruz? Y lo que tenían esta audiencia a primera vista era el entendimiento de una cruz romana. Leo desde el versículo 32 y 33. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces, lo que hace el Señor en medio de estas palabras es utilizar una expresión muy diciente. Y si yo fuera levantado de la tierra, eso tiene un propósito de victoria. A todos atraeré a mí mismo. Pero Juan en el verso 33 hace la aclaración, es decir, él supo entender que las palabras que estaba diciendo el Señor Jesucristo tenían que ver con su muerte. Son palabras aclaratorias, ¿verdad? Son palabras aclaratorias que trae el apóstol Juan, dándonos a entender el significado de la expresión ser levantado de la tierra. Aunque entienda esto, la palabra levantar, porque así la utilizó el Señor, si fuere levantado de la tierra, la palabra levantar puede también significar exaltar. Alguien que es exaltado. Y Juan hace la precisión por eso al decir que Jesús sería levantado con relación a su muerte, mas no a la exaltación, porque hay comentaristas que han dicho que el Señor era anunciando su glorificación cuando Él fue levantado al cielo. Pero Juan es claro en el verso 33 al decirnos, no, el Señor está hablando de un levantamiento de la tierra, es refiriéndose a su muerte. Hermanos, aunque nosotros podemos decir que en la cruz el Señor sí fue exaltado, porque eso es verdad, Él fue exaltado. ¿Y esto por qué lo sabemos? Lo sabemos porque en la cruz el Señor Jesucristo venció al mundo y a Satanás. ¿Quién puede hacer eso? Sino alguien que ha sido exaltado, ¿sí? Desde allí, desde la cruz, Él tuvo la victoria. Además, nosotros podemos decir con seguridad que Jesús fue exaltado en la cruz porque desde allí hubo una atracción sobrenatural. ¿No lo dijo el Señor? A todos atraeré a mí mismo. Está hablando de algo sobrenatural, de una atracción sobrenatural, donde las almas de los hombres pecadores serían rendidas a los pies del Señor Jesucristo para ser perdonados de sus pecados. Hermanos, y soy enfático en decir que se trató de una atracción sobrenatural para decir que nuestro Cristo fue exaltado. ¿Por qué lo digo? Porque jamás nadie por sí mismo, desde su estado natural, pudo venir a Cristo para hallar salvación. Nadie de su propia naturaleza caída puede ir a Cristo, si no es que de manera externa un ser soberano, superior, glorioso, exaltado, lo atrae hacia Él. Por eso las palabras que encontramos allí, es hermoso como lo presenta el Señor. Si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo.
Y esto me recuerda otros textos que el Señor ya había dicho aquí en el Evangelio de Juan. Piénselo así. Si no hubiese sido porque el Padre lleva a estos hombres a la cruz, nadie hubiese ido. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y si el Hijo no ejerce un profundo llamamiento eficaz en el corazón de los hombres, como lo dice aquí nuestro verso 32, a todos atraeré a mí mismo. Hermanos, si no sucede esto, ninguna persona hubiese venido a la cruz para invocar a Cristo como su Salvador. Nadie. Solamente por el poder de Cristo y el Padre. Pero bueno, como estamos hablando es que Juan nos dice que el ser exaltado, el ser levantado de la tierra tiene que ver con la muerte, mas no con la exaltación a su gloria. Pero yo le estoy diciendo que sí hubo exaltación, fue glorificado el Hijo allí en la cruz. Pero entienda esto, para poder llegar a esa comprensión de la exaltación de Cristo en la cruz, el Señor nos hizo saber a nosotros y a la multitud que recibió estas palabras, es que el propósito de haber sido levantado en esa cruz era para morir en ella. Para morir en ella. Pues la muerte es la paga del pecado. Era necesario. Y si Cristo cargaría con los pecados de su pueblo, no era con otro propósito, sino la de ¿qué? La de pagar por el pecado de su pueblo. Y fue Dios quien escogió que fuera la cruz. ¿Recuerdan? Juan ya nos ha hecho mención de que fueron muchas las veces en que los judíos, los fariseos, levantaron aún piedras para lapidar a nuestro Señor. ¿Y qué ocurrió? Dice el texto, no era la hora, no era el tiempo, y le adiciono, no era la forma. El Señor no iba a morir lapidado, el Señor iba a morir crucificado. Por eso Él dice con seguridad, allí en el verso 32, si fuere levantado de la tierra. Vaya por un segundo a Hechos capítulo 2, versículo 23. Hechos 2, 23. Esto lo dice Pedro en medio de su discurso, de su predicación en el día del Pentecostés. Dice Pedro en Hechos 2:23, a este, refiriéndose a Cristo, entregado, escuche muy bien las palabras que siguen, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Qué nos está diciendo? Que ha sido la voluntad de Dios, ha sido la voluntad del Padre. Y continúa diciendo el texto, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. La cruz romana estaba dentro de los planes del Padre para que el Hijo fuera levantado de la tierra en una de ellas. Y es por ello que necesitamos comprender en algo la práctica de la crucifixión. Claro, eso lo veremos más adelante en el mismo Evangelio de Juan, pero me adelanto con ello. La práctica de la crucifixión fue con los griegos y con los romanos. Ellos lo que hicieron fue modificar un método antiguo donde antes las naciones lo que hacían antes de la cruz era colgar a los criminales en un madero hasta que estos murieran. Este concepto de colgar a un criminal en un madero incluía lo que se conoce como la horca, ¿sí? Se ahorcaba a la gente. Recuerde usted que este fue un asunto tan antiguo que lo encontramos en las páginas aún del Éxodo. Esa fue la suerte del panadero de Faraón. ¿Recuerdan ustedes? Fue ahorcado.
O en tiempos de la reina Esther, Amán también fue colgado en esa propia horca que él mandó a hacer para Mardoqueo, ¿verdad? Así es que el asunto de colgar a una persona en un madero era algo antiguo. Esto lo conocían los judíos muy bien, con tal que para ellos era maldición, era maldito aquel que era levantado en un madero. Pero ya, cuando llegan los griegos y llegan los romanos, a ese primer madero añadieron otro formando una cruz. Formando una cruz, donde el reo, estando la cruz extendida en el suelo, el reo era acostado sobre ella, era amarrado con lazos o fijado con clavos a ese madero, para luego ser ¿qué? Levantado de la tierra. Para ser levantado de la tierra, como cuando se iza un estandarte, cuando se levanta una bandera, pero esta vez era para exhibir públicamente a un criminal. ¿Para qué? Para su vergüenza. Y claro, para la satisfacción de las demandas de la ley. Ahora, conforme al versículo 34, cuando dice aquí en el capítulo 12, le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Sí? Es decir, conforme a este verso 34, los que estaban allí escuchando al Señor Jesús, parece que entendieron muy bien que el Señor estaba anunciando su muerte. Pero había un detalle que no fue pasado por alto, y es que este Jesús había dicho que Él era el Cristo. Entonces, dos asuntos. El Señor dice: seré levantado, moriré, pero también había dicho: soy el Cristo. Y es así como nosotros pasamos a esa declaración de la muerte del Señor. ¿Cómo es valorada en medio de los hombres? ¿Cómo es conciliada en su razonamiento? Y es allí donde debiéramos preguntarnos qué valor tiene para nosotros la idea del Mesías sufriente. Porque para esta audiencia no les cabía en la cabeza. No les cabía en la cabeza. En pocas palabras, el versículo 34, lo que nos muestra el versículo 34, lo que estos hombres observaron en la ley acerca del Hijo del Hombre, ellos no lo pudieron conciliar con la persona de Jesús. Eso es lo que, de una manera muy resumida, encontramos allí. Ellos dijeron: mire, yo encuentro esto en la ley, pero tú estás diciendo esto, y esas dos cosas son incompatibles. Son incompatibles. Pero bueno, recuerde muy bien, ¿quiénes estaban allí? Debemos recordar que había una multitud, conforme nos dice el versículo 29, una multitud. ¿Quién era esa multitud? Era una audiencia mixta, es decir, habían judíos, habían gentiles. Claro, siendo la mayoría judía. ¿Por qué? Porque estaban en una celebración, la celebración de la fiesta de la Pascua. Pero también habían gentiles. ¿Cómo lo sabemos? Pues lo sabemos precisamente por ese grupo de griegos que estaban buscando al Señor Jesús. Ahora, ¿pero qué hacían esos griegos? En su momento también hicimos su mención. Y es porque estos gentiles habían adoptado la religión judía por causa del proselitismo farisaico de la época. Es decir, ellos abrazaron la religión judía y estaban allí celebrando también la fiesta de la Pascua. Entonces tenemos allí una audiencia mixta, pero era un gran gentío. Así es que podemos decir, amados hermanos, que ciertamente los que estaban allí, sean judíos o sean griegos, conocían la Escritura. Unos más, otros menos, pero conocían las Escrituras. Pero entonces ahí viene la cuestión. Y es una cuestión que es relevante aún para nosotros. Conocer la Biblia, conocer lo que hay aquí consignado. ¿Por qué esa multitud tuvo dudas?
¿Por qué dudaron? ¿Cuáles fueron los razonamientos que pasaron por su cabeza para ellos no conciliar esas dos verdades? ¿De dónde vienen estas dudas? El verso 34 nos dice que ellos hicieron el ejercicio de tamizar las palabras del Señor por lo que dice la ley. ¿Sí? Tú dices esto, pero eso lo pasamos por la Biblia y la Biblia dice esto, ¿sí? Y lo que encontraron fue que una inconsistencia. ¿Cuáles fueron las palabras del Señor? Verso 32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, ¿verdad? Pero tiempo atrás, si usted lo recuerda, en una fiesta de los tabernáculos, estando Jesús también en Jerusalén, él había dicho públicamente, Juan 8:28, leo la primera parte, y esto se lo dice también a los judíos. Él les dice en 8:28, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Fíjense, verso 32 no hace mención del Hijo del Hombre, pero si miramos más hacia atrás, sí había hecho mención. Entonces, ¿por qué hago esta aclaración? Porque también hay algunos que dicen, aquí parece que hay una inconsistencia en el texto, y no la hay, si seguimos toda la línea que ha trazado el Evangelio de Juan. Así es que, hermanos, esta audiencia sabía que Jesús se había atribuido el título del Hijo del Hombre y que ahora le estaba sumando la relevancia de anunciar su muerte. Jesús dijo, soy el Hijo del Hombre y seré levantado de la tierra. Moriré. Pero entonces, ¿qué entendieron esta multitud de lo que decía la ley? De lo que decía el Antiguo Testamento. ¿Qué dice el Antiguo Testamento acerca del Hijo del Hombre? Como para decir, no hay una consistencia en medio de lo que dice Jesús y en medio de lo que nosotros leemos en la Biblia. ¿Quién es el Hijo del Hombre conforme a las páginas del Antiguo Testamento? Esa expresión, Hijo de Hombre, o ese título de Hijo de Hombre, tiene varios usos en el Antiguo Testamento. Eso es verdad, y debemos entenderlo conforme al contexto en donde lo encontremos. A veces la expresión Hijo de Hombre se usa para referirse a la humanidad en general, ¿sí? Los hijos de los hombres, a la humanidad en general. Y otras veces también es utilizado para referirse a individuos particulares. Oh, tú Hijo de Hombre, le dice el Señor al profeta. Pero hay un uso que es especial, donde la expresión Hijo de Hombre tiene la connotación de un gobernante futuro enviado por Dios. Y más exactamente, esto lo encontramos en las páginas de la profecía de Daniel. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Daniel 7, 13 y 14. Seguramente esto era lo que había en el corazón de esta audiencia. Seguramente es a esto a lo que ellos hacían alusión. Esto es lo que encontramos en la ley. Daniel 7, 13 y 14. Palabras de Daniel. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía, ¿de dónde? Del cielo, uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio, ¿qué dice? Eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces ahí sí podemos decir, entendemos lo que había en la cabeza de esta audiencia.
Ellos estaban esperando a este gobernante que vendría de parte de Dios bajo el título de Hijo de Hombre, cuyo dominio se extendería sobre todos los reinos de la tierra y tendría un dominio eterno, eterno. Y ahora, eso conciliado con lo que dice el Señor, yo soy el Hijo del Hombre, pero que será levantado de la tierra, refiriéndose a su muerte, pues no se puede conciliar en ese momento. Durante el tiempo de nuestro Señor Jesús, muchos judíos veían la figura del Hijo del Hombre en Daniel como una figura mesiánica. Ellos consideraban que ese Hijo de Hombre del cual habla Daniel es una figura mesiánica que vendría sí o sí a liberar a la nación de Israel y a establecer un reino eterno. Así es que, hermanos, si Jesús se atribuía el título de Hijo de Hombre, y fíjese que es uno de los títulos que el Señor más usa para sí mismo, ¿sí? Que le gustó más utilizar para sí mismo, con tal que en los 4 evangelios ese título de Hijo de Hombre aparece aproximadamente 80 veces en los 4 evangelios. Y a eso sumado la declaración que el Hijo del Hombre sería levantado, y como lo dice Juan, las palabras de Jesús fueron para dar a entender de qué forma iba a morir. Entonces esta multitud no podía creer que Jesús fuera ese enviado de Dios. Ahí fue su piedra de tropiezo. Así es que las preguntas que hacen estos hombres, porque hicieron prácticamente 2 preguntas, ¿verdad? ¿Cuál es la primera? ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Sí? ¿Cómo tú puedes decir que el Hijo del Hombre va a morir? ¿Cómo puedes tú decir que el Hijo del Hombre va a tener un momento en donde van a finalizar con su vida? ¿Cómo tú puedes decir eso si hemos encontrado otra cosa en la ley? ¿Cómo puedes decir eso? Y es así como la segunda pregunta tiene un carácter muy ácido. Si él se estaba atribuyendo el título de Hijo de Hombre, la segunda pregunta es, ¿quién es este Hijo de Hombre? Nosotros sabemos quién es el Hijo del Hombre y quién es este Hijo de Hombre. Bastante displicente, ¿verdad? Las preguntas hechas por estos hombres no son las propias de quien quiere resolver su ignorancia. ¿Sí lo sabe? Muchas veces podemos hacer preguntas y no con el propósito humilde de salir de nuestra oscuridad, de nuestras sombras, de nuestro desconocimiento, sino que esas preguntas eran de aquel que quiere plantarse en su ignorancia con fachada de conocimiento. Y es allí donde el pueblo evangélico se equivoca y mucho. Así me enseñaron, así aprendí y así fue. Y eso sí, apuntamos el dedo a los católicos que dicen que es por tradición. Y nos volvemos iguales. Tradicionalistas, y nunca ponemos nuestra mirada en lo que dice la Escritura, y nos planteamos guerras y batallamos es solamente por querer mantenernos en una posición del a mí me parece, es que yo creo, es que así es como yo lo entendí y así es y nada más que eso. No, hermanos, cuidado con ese tipo de preguntas de querer darle una fachada a nuestra ignorancia con un conocimiento que realmente está lejos de la verdad. Esta audiencia, ellos decían orgullosamente, nosotros hemos oído de la ley, nosotros hemos estudiado la Biblia, nosotros somos bíblicos. Hermanos, y no está mal, de verdad, no está mal considerar toda la palabra de Dios como su ley.
Bueno, eso también es un asunto que no lo voy a tratar, pero sí lo comento. A hacer mención de la ley, estamos hablando solamente de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, ¿cierto? Y ahorita estamos tratando con un pasaje profético del libro de Daniel. Pero también una expresión amplia de la ley es toda la palabra de Dios. Y es normal considerar toda la palabra de Dios como su ley, porque Él la ha mandado y debemos someternos a ella. Pero las palabras orgullosas de estos hombres daban a entender que su postura era inflexible. Así lo dice la ley, y así lo entendemos, y de aquí no nos movemos. Eran tan inflexibles que para ellos no les cabía en la cabeza la posibilidad de un Mesías sufriente. No les cabía en la cabeza. Por ejemplo, hasta nuestros días, nosotros encontramos que el judaísmo entiende el pasaje de Isaías 53, que habla explícitamente de un siervo sufriente. Ellos no ven allí al Mesías prometido, no, sino que interpretan ese pasaje como si aquel siervo sufriente fuera el pueblo judío. Es el pueblo judío que ha sufrido a lo largo de toda la historia. No puede ser el Hijo del Hombre, no puede ser el Mesías prometido, es el pueblo. Por tanto, una idea de un Mesías sufriente, por ningún lado les cabía en la cabeza. Pero Jesucristo, la revelación perfecta del Padre, es el cumplimiento de la profecía. En este caso, de la profecía de Daniel, al igual que del resto de las Escrituras. Pero es necesario, amados hermanos, que el hombre entienda que este Hijo del Hombre era necesario que padeciera. Y eso es lo que estaba revelando el Señor. Es necesario que el Hijo del Hombre padeciera de la manera más ruin para reunir en ese sacrificio todos los elementos que se requieren para hacer el pago delante de Dios por los pecados del mundo. ¿O de qué otra manera iba a pagar? Y es allí donde se empieza a distorsionar absolutamente todo. Porque el pueblo judío, al pensar en un Mesías, en un Hijo de Hombre que viene a gobernar, que viene a librarlos, solamente lo pueden ver es a nivel físico, librarlos como nación, pero de sus almas no tenían el mayor mínimo interés, ni consideraban ser librados de sus pecados. Y hoy en día la generación gentil incluso no está muy lejos de eso. No está muy lejos de considerar únicamente es un Dios de bolsillo, un Dios que me solucione mis problemas actuales de salud, de billetera, de una relación, de una estabilidad en este mundo. Eso es lo que necesito, Señor, resuélveme esto, y para eso buscan a Dios. Pero su alma, si uno le pregunta, ¿y su alma? ¿Qué problema tiene mi alma? Estoy perfectamente bien. Yo solo estoy pidiendo es que Dios me ayude. Entonces encontramos que no estamos muy lejos a esa connotación que tenía el pueblo judío. Y no sobra decir, amados hermanos, nuevamente, que sin la cruz no hay gloria. No hay gloria. Sin la cruz no hay perdón de pecados. Sin un Cristo sufriente, sin un Mesías sufriente, sin un siervo sufriente, no hay perdón de pecados. Pero en estos hombres había tanta necedad que hasta la segunda pregunta, como les digo, tenía un cierto hálito despectivo. ¿Quién es este Hijo de Hombre? Porque el que está en nuestra cabeza no es. Es como si dijeran, sabemos quién es el Hijo del Hombre, según las Escrituras. A ti te desconocemos. Tremendo, ¿no? Y ahora, mirando a Jesús, le dicen eso. ¿Quién es este Hijo de Hombre? Pudiéramos pensar, hermanos, que su oportunidad para venir a Cristo,
para rendirse en humillación y en arrepentimiento. Pareciera, hermanos, que esta oportunidad se estaba yendo como arena entre los dedos. Y esto lo digo no solamente por su actitud irreflexiva delante del Señor, sino también por las palabras que va a decirles el Señor a continuación. Parece que la oportunidad para el hombre para rendir su alma para salvación se estaba esfumando. Y llegamos a esos versos 35 y 36, en donde encontramos, sí, una nueva oportunidad, pero quizás la última para ser atraído a Cristo. Y aquí es donde ya debiéramos nosotros temblar. Porque quizás hoy es la última oportunidad, quizás nueva para usted, o quizás sea una de muchas oportunidades en donde el Evangelio ha sido predicado, pero hoy puede ser la última para que usted sea atraído a los pies de Cristo. ¿Qué dice el Señor? Los versos 35 y 36. Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Hermanos, estas palabras, aunque esperanzadoras, ¿verdad? Allí hay esperanza, pero de entrada son una acusación a la ceguera espiritual que había en esos hombres. El Señor los está acusando de ciegos. Por eso les habla en esos términos de luz y tinieblas. Claro, y aunque el Señor no les responde exactamente conforme a sus preguntas, ¿cierto? Dice, pero si la ley dice esto y tú dices esto, ¿quién es este hijo de hombre? El Señor no le responde directamente. Bueno, espera y les explico. No, lo que el Señor sí les dice es, claro, de una manera más profunda les va a responder, eso sí, porque Él lo que hace es que acorde a que muy pronto Él será levantado de la tierra. Él no se sale de su discurso, que muy pronto será levantado de la tierra. Así también muy pronto llegará el momento que la luz que está entre ellos será quitada. Si no entendieron lo primero, mucho menos lo segundo. Se trata de una última oportunidad, amados hermanos. Una última oportunidad. Mire cómo comienzan las palabras. Aún por un poco está la luz entre vosotros. Y espero que esto les suene hoy en su corazón y en su conciencia. Aún por un poco está la luz entre vosotros. Claro, el lenguaje del Señor se vuelve figurativo. Él habla de la luz y las tinieblas y de la distinción que hay en andar entre una y otra. Pero lo primero que dice es que el tiempo ha llegado para que la luz que les ha acompañado sea quitada de entre ellos. Oportunidades pasaron por su vida. 3 años de ministerio público, de poder conocer a Jesucristo. Oportunidad tras oportunidad tras oportunidad estaba llegando a su fin. La oportunidad para el pueblo judío ya se podía calcular con una sola mano. Sí lo sabe, ¿no? Una sola mano. Ya era cuestión de días. Si no eran 3, eran 2 días para que el Señor Jesucristo fuera a la cruz después de las palabras que dijo acá. Se podían contar con una mano. Hermanos, faltaban unos pocos días para que la cruz trazara una línea divisoria entre aquellos que creerían en Cristo para salvación y aquellos que hasta ese último momento no supieron discernir que aquel que fue colgado en el madero era el Salvador que tanto esperaban. No lo supieron ver. Y allí se trató esa línea de separación, los salvos de los no salvos.
en tiempos cuando la luz artificial, esa que nosotros gozamos hoy, no existía. La luz del día era muy apreciada para poder hacer las cosas necesarias para la vida. Y es a esa idea, a ese ejemplo a la cual el Señor Jesucristo apela, ¿sí? Ellos procuraban hacer todo lo debido cuando la luz del día aún estaba. Pero venida la noche, cada quien buscaba su refugio porque la oscuridad no dejaba hacer nada más. O usted fallaría y caería en una ladera, caería en un acantilado, o sería robado por andar en las tinieblas, por andar en oscuridad. Y la muerte de Cristo, hermanos, que literalmente, cuando usted lee esa porción, cuando Cristo muere, trajo literalmente tinieblas en aquella tarde, también resultaría para muchos la confirmación de la oscuridad que había en sus corazones. Allí se dejó ver. Pero el Señor, antes de que eso ocurra, antes de que vengan las tinieblas, antes de que se declare la oscuridad en el corazón de los hombres, el Señor les extiende una última oportunidad diciéndoles que queda poco tiempo para que se arrepientan. Este es el segundo elemento de sus palabras cuando dice: andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Hermanos, si el judío persistía en andar en sus propios caminos, rechazando la misericordia de Dios que se hallaba en su Hijo Jesucristo, Cristo, la misericordia del Padre, les sería quitada. Les sería quitada. Así es que el llamado era a que aprovecharan de ese momento, que aprovecharan de esta provisión de misericordia, que aprovecharan de su comunión con Él, que aprovecharan de sus instrucciones y que se dispusieran a caminar por el camino que Él trazó, un camino de luz, no de tinieblas. De lo contrario, vendría un tiempo cuando el Hijo les sería quitado. Y la oportunidad ya no estaría entre ellos. Y el resultado no podría ser otro que, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Ese es el resultado. Cuando el Hijo es quitado, cuando la oportunidad ya no va más, cuando la misericordia se acabó, cuando la paciencia llegó a su final, el hombre andará en tinieblas y no sabrá a dónde va. Tanta torpeza en el corazón del incrédulo no puede ser descrito de mejor forma que esta, hermanos. No sabe a dónde va. Esa es la mejor expresión de lo que es un incrédulo. Esta es la mejor expresión de aquel que no tiene a Cristo. Esta es la mejor expresión de aquel que no es salvo. No sabe a dónde va. No sabe. De tumbo en su vida. Si sale de un pecado es para pecar de otra manera o de peor forma. Y es a eso a lo que se exponen las personas al rechazar el Evangelio repetidas veces. La misericordia les será quitada y su fin será el resultado de andar por caminos peligrosos. Mirémoslo desde la perspectiva de los judíos. ¿Qué ocurrió con ellos? Su oportunidad les fue quitada. Fue la última oportunidad de llamado arrepentimiento. Pero la luz fue quitada de ellos. Busque Mateo capítulo 27. Mateo 27. Y miren los últimos pasos de los judíos en el Evangelio.
Estos son los últimos pasos de aquellos que andan en tinieblas y no saben a dónde van. Capítulo 27, versículos 22 y 23. Tenemos a un Cristo que ha sido lacerado, tratado como un criminal, expuesto delante de la multitud, y Pilato les dice: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: ¿quiénes? Los judíos. Todos le dijeron: sea crucificado. Verso 23. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Hermanos, esto es andar en tinieblas. Esto es renunciar a la única y última oportunidad que ellos tuvieron a de arrepentirse. Pero salte al verso 25. Allí mismo en Mateo 27, 25. Y respondió todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esto es no saber a dónde va. Con todo su despotismo, con todo su orgullo religioso, aún delante de ellos tenían a la luz del mundo y no pudieron reconocer al Mesías sufriente, que nítidamente estaba descrito en esa ley que ellos se jactaban saber. No lo reconocieron. Isaías 52, 13 al 15. Escuche muy bien, palabras que estos judíos las conocían al dedillo. Pero Isaías dijo: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Exaltación, el Hijo del Hombre exaltado, el Mesías prometido exaltado. Pero hasta allí no llega el texto. Verso 14. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, y esta gente que estaba escuchando al Señor se asombraron en no reconocer a Cristo. Porque así se presentó, desfigurado delante de los hombres, y se asombraron muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Y para los que vieron a Jesucristo y entendieron lo que Jesucristo dijo, son las palabras de Juan 12:23. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Es para ellos, para los que verán lo que nunca les fue contado y le entenderán lo que jamás habían oído. Hermanos, cuando el evangelio es predicado, la conclusión es una invitación a creer. A creer. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz. Creed en la luz. A creer en aquel que dijo: yo soy la luz. Y para eso debían creer que el Mesías sería levantado para el perdón de los pecados. No podemos creer en un Cristo parcializado. No podemos creer en un Cristo a nuestro acomodo. Esto lo creo, pero esto no lo creo. No, debemos creer el todo de Jesucristo. Toda la Biblia, no porcionada, no fragmentada. Creer en Jesús puede resultar muy fácil,
para una mente que cree cualquier cosa siempre y cuando esté acorde a sus propios criterios. ¿No le parece? Si le conviene, sí, yo creo en este Jesús. ¿No ha escuchado a tantos famosos que hoy se jactan diciendo: yo soy cristiano, Jesucristo, sí, Él es mi Señor, pero no abandonan su vida de pecado? Y siguen infringiendo y violando el cuarto mandamiento. Pero Él es mi Señor. Y este gol, pensando en los futbolistas cristianos que van y pisan el día domingo. Y esto lo hago por ti, Señor, gloria a ti, Señor. Esa no es la gloria que Dios manda. No lo es. Eso es un Cristo formado a su medida, a sus criterios. Pero la verdadera fe se ha de posar en el Jesús de la Biblia, no en el que nosotros nos inventamos. Esas escrituras que todo judío estudioso de ellas debía saber. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, refiriéndose al Mesías, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Y dice Isaías: verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Es decir, lo que está diciendo el Señor no es nuevo. Ya les había sido revelada, ¿sí? Para que seáis hijos de la luz. Él está diciendo: soy el cumplimiento de las Escrituras. Cuando yo dé mi vida por expiación del pecado, veré linaje. Seréis hijos de luz. Y es solamente por medio de la fe que el Señor verá linaje, hijos de luz, a aquellos que confiaron plenamente en cada una de las enseñanzas de Jesucristo, reconociendo su sacrificio como el beneficio de ser liberados de la carga de nuestros pecados. Pero entienda esto muy bien. Para que usted no se equivoque en considerar que la fe se trata simplemente de asentir con la cabeza, eso no es fe. Cuando creen en Jesús, sí, no, eso no es fe. La fe no es un asunto meramente intelectual, pues el resultado de haber confiado en el Evangelio es que será un hijo de luz. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que de ahora en adelante ha sido puesto muy cerca de la luz, por lo cual será influenciado por cada destello que la luz emite. Esto es obediencia, esto es discipulado, esto es andar en pos de Cristo. Tome su cruz y sígame, dijo el Señor. Eso es ser un hijo de luz. Por eso es que no es sencillamente decir: yo creo en Jesús. ¿Y le sigue? Los destellos de la luz de Cristo le han influenciado, le han mostrado su pecado, se ha arrepentido por ellos. Este es el hijo de luz, que anda en la luz, no en las tinieblas. Así es que, hermanos, la verdadera fe se hace visible cuando aquel que dice tenerla vive conforme a Cristo. La línea se traza en la cruz, hermanos. O usted es de Cristo o no es. Es una línea, que se traza allí. Vivirá por Cristo el que es hijo de luz. Vivirá por Cristo y vivirá para Cristo. No hay otra manera. Y debiéramos hacer unas consideraciones antes de terminar. Y parto con la primera pregunta que quizás hice en este sermón. ¿Qué clase de Mesías es el que usted quiere para su vida?
¿Qué clase de Mesías? Y la pregunta de por sí no quiere decir que tengamos la libertad de elegir. Ya que me hizo la pregunta, pastor, pues entonces yo quiero un Mesías así, así y así. Como cuando usted va a un restaurante y dice, quíteme esto, más bien deme de esto, y usted arma ahí su menú. No, porque solo hay un Cristo, no hay dos. Y si hay dos o tres o cuatro o más, es porque uno es verdadero y los otros son anticristo. Solo hay un Cristo, y es el de la Biblia, el que la Biblia ha revelado. Así es que es vano hacerse de un Cristo que sea modelado a los deseos de cada quien. Puede que para nosotros no sea tal cual lo que le sucedió a los judíos, que rechazaron al Mesías sufriente. Pero puede que para nosotros la idea del Cristo herido y quebrantado no nos resulte extraño. Pero cuidado, porque si usted se ha hecho la imagen de un Señor, simplemente allí usted rodeando por los campos de la emoción y pobre el Señor Jesús, cómo murió, cómo lo trataron, usted está rondando es por campos de la emoción. Si usted es uno de los que llora por ver a un Cristo de Hollywood, que cada abril, lo que han llamado popularmente Semana Santa, que no tiene nada de santo, y usted es el que prende el televisor, pone una película y le gusta llorar por ese Cristo sufriente, y usted allí asienta su fe, no se vaya a sorprender que su vida también esté rondando por sendas de profundas tinieblas. Se enternecerá por ese Cristo lacerado, pero a la vez se doblegará a los deleites de su carne. Así es que la invitación que les hago el día de hoy es a que miren al crucificado, pero preguntándose, ¿qué valor tiene para mí las ideas del Mesías sufriente? Y si ha comprendido lo que el Evangelio ha dicho, tendrá que ver a Cristo, tendrá que ver en Cristo a aquel que soportó sus pecados, que los llevó a la cruz y que delante del Padre estuvo dispuesto a pagar con su muerte para que usted y yo fuéramos perdonados. Así es que, mi amigo, si hasta el día de hoy ha estado jugando con el pecado y a la vez ha menospreciado el llamado que le hace el Evangelio a arrepentirse y a creer en el Señor Jesucristo, tenga el mayor de los cuidados, pues puede ser que hoy sea su última oportunidad. Para los judíos, la presencia de Cristo en este mundo les fue su última oportunidad para arrepentirse, pero no quisieron. Así es que fueron juzgados y todo lo que para ellos les resultaba en orgullo nacional y religioso fue desmenuzado por medio del Imperio Romano en el año 70. Eso es lo que le espera a los que no se arrepienten: ruina y destrucción, nada más. Y así como el Evangelio alcanza para todos los hombres sin distinción de sexo, de edad o lengua, también la desgracia será para todos aquellos que no se arrepienten, para aquellos que no vuelven su cara a Cristo por medio de la fe. Así es que no se confíe por sus buenas obras. No se confíe por su religión. Así es que no se confíe, es que yo soy niño, es que yo soy anciano. No, el Señor no tomará eso como mérito para salvarle. No, sino la fe que tienen en Él. Así es que no se resista al llamado que le hace el Evangelio. Para muchos puede ser una nueva oportunidad, una de muchas,
pero también quizás pueda llegar a ser la última para ser atraído a los pies de Cristo. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, a conciliar quién es Jesús en nuestro corazón. Vamos a orar.